Hola chicos, bienvenidos a los vídeos de lo que van a ser las últimas películas, series que han ido saliendo para que, bueno, podamos ver un poquito de qué ha ido, cómo están y sobre todo para ayudar a lo típico de opinar, de verlas, no verlas. Quizás si tengo razón o no, ya sabéis que esto es debatible siempre. Vamos a empezar con lo que ha sido una sorpresa este mes de julio, que fue Fear Street. Fear Street ha sido una serie de 3 películas, una antología si queréis llamar, basado en los libros, los relatos de R.L. Stein. Si no lo conocéis, había en España una serie de libros que se llamaba Goosebumps, en Estados Unidos aquí se llamó Pesadillas, que eran terror adolescente, adolescente bajito, preadolescente en muchos casos, con giros finales. Normalmente cambiaba todo, la historia era... Bueno, solían ser novelas muy cortas y la verdad es que tenían muy buenas ventas en Estados Unidos, incluso en España. Duraron bastante. R.L. Stein vendió creo que 500 millones de libros en todo el mundo, alguna burrada así. Esta nueva trilogía de películas lo que hace es adaptar algunas de sus novelas muy libremente, ¿vale? De varias novelas uniéndolas de una forma específica. La cosa más o menos con todo esto es que R.L. Stein te ha llegado un momento en el que ha hecho un terror pues, un poquito más adulto. No deja de ser terror enfocado a un público adolescente, pero con elementos de terror de slasher adulto, si queréis llamarlo de esa forma que a todo el mundo le encanta utilizarlo del adulto. Son 3 películas, 1994, 1978 y 1666. Todo es una trama cerrada, ¿vale? En la que la gracia es que, como si fueran entregas de capítulos, te dan 3 historias sobre un pueblo, en realidad 2 pueblecitos. Un pueblo se separó en dos hace muchos años, ¿vale? Allá en el siglo XVII, porque hubo cacería de brujas y hay una leyenda de una bruja malvada que acecha a los niños, ¿vale? Pero dentro de esta leyenda hay una realidad y es que cada cierto tiempo en Shadyside, ese pueblecito, el bajo, porque uno de los dos tiene un nivel muy alto de vida, otro parece que se lleva todo lo malo, todas las bofetadas de la vida van para Shadyside, Sunnydale no se lleva ninguna. Aparece algún psicópata o algún asesino en serie. Normalmente suelen ser, acaban siendo con disfraces, muy slasher, ¿vale? Pues se recuerda a una especie de Chucky pequeñito, o niño asesino, se recuerda a una especie de Michael Myers, una especie de Jason, o sea, todos más o menos van siendo homenajes a las grandes películas del slasher de todos los tiempos en Norteamérica. Es un género que es suyo propio, o sea, fue generado allí entre Psicosis y posteriormente con La Noche de Halloween de John Carpenter. Bueno, la primera película es ya os digo, un revival noventero. Es quizás de las 3 la que menos potencia tiene a nivel de historia, pero la que es más única, cerrada en sí misma, hasta el giro final. Toda la primera película funciona como un slasher de los 90, con un homenaje brutal a los 90. De hecho, el homenaje a las pelis de Servicio del Último Verano, sobre todo a Scream y a Ghostface con ese asesino Skullface, pero Skull Mask, que no es Ghostface, pero se parece un montón. Y todo esto sí que tiene un punto sobrenatural que normalmente solo aparecía en algunas películas más en los 80, creo que fue en los 90, eran más de asesinos realistas. Es lo que hay. Pero funciona igual, hay muchas escenas o secuencias clavadas, homenajean mucho a estas películas y se hace una película muy entretenida. La dirección por momentos es muy televisiva, que digo, que suelo decir yo, y es que juega con planos muy cortos, no hay secuencias que realmente sean muy complejas en cuanto a rodar, pero mantiene bien la tensión como la mantenía cualquier slasher de los 90. O sea, no os esperéis una bomba que supere que sea la prueba de terror definitiva, porque realmente en cuanto pasa el punto del homenaje de los 90, estas secuencias entra en ese puntito de resolver el gran misterio y ahí es cuando flojea. La segunda parte, de 1978, hace lo mismo, es un homenaje a los slasher de campamentos, si queréis llamarlos así, a Campamento Sangriento, a lo que es, yo que sé, Viernes 13, la más famosa de todas. Pero la gracia de este punto es que en esta película sí que se desarrollan un montón de personajes, hay mucho más movimiento, hay más carreras, hay más slasher, o sea, ahí ya el contador de víctimas es altísimo. Y lo mejor es que sí que se encuentra dentro de todo este punto del homenaje de las películas de los 80 y todo esto, pero con una personalidad mucho más propia, ¿vale? Con los personajes que marcan, no son tan estereotipados, porque en la primera los personajes son muy estereotípicos de la película de los 90. Ya te os digo, es un scream puro y duro, casi remake, haciendo un remake. Pero en este caso no es un remake de Viernes 13, aunque bebe muchísimo, porque bebe muchísimo de eso, pero funciona. Se deja ver, es más animada, hay más tensión, yo creo que ahí la directora afinó más porque tuvo más recursos. Realmente los centros comerciales de los 90, las casas, no dan como para que superes a Wes Craven, es así. Pero en este caso sí que se pone ahí en un punto en el que está muy bien, como slasher desde el campamento que decimos.
vuelve a haber giro final, igual que en la primera. Ese giro final de la segunda te permite llegar hasta la tercera, 1666. Ahí es cuando ya tenemos el lío montado. ¿Por qué? Porque ese retroceso es muy brutal. Vamos a ver la leyenda de la bruja que dio origen a todos estos asesinos, a toda la historia de estos dos pueblecitos. O sea, cuando eran todavía un pueblo. No dura toda la tercera película, todo el punto de Union, el poblado que Dios, pues así, Shady Sunnydale. Pero es muy buena esa primera parte porque va a recurrir mucho al folk horror. De hecho, a mí me gusta que hay un momento que tiene una reunión muy parecida a lo que hacían en Trick or Treat, por ejemplo, de la original, ¿vale? La de Sam, el niñito con cabeza calabaza. Soy muy fan de ciertas de esas películas y yo creo que aquí funciona muy bien todo el revival, todo el momento ese, pero sobre todo una cosa que me encanta es que reusan a todos los actores de manera que todas las caras son familiares y funciona muy bien, como si todo fuera un legado familiar, como si todo fuera moviéndose atrás de la sangre, el ADN, el legado, como que se llaman en el tiempo. Y cuando llega todo el final, que el desenlace, ahí es cuando es ya más R.L. Stein, rápido, pa, machaca, muy, hay un momento muy noventero, ochentero si queréis, de vamos a hacer un plan para conseguir atrapar a los monstruos. Muy de esto de equipo A, si queréis llamarlo. Pero la gracia es que aquí sí que el final produce ese coming of age que decimos antes en las películas de es el crecimiento y la madurez, se llaman así, el coming of age se les llama. En este caso, mientras que en la primera el coming of age es mínimo, realmente es casi un epílogo, en la segunda no hay nada de eso, es ese momento enfrentarte a un mal mayor, algo, y el final sí que te demuestra que no hubo ese cambio, o sea, el trauma de esos asesinos continuaba. Veías toda esta línea, estas dos películas, cuando te cuentan todo el origen, te das cuenta de todo, pues sobrenatural, la fuerza, etcétera, y el giro te produce todo esto. Ese giro produce, ya os lo digo, el coming of age en varios personajes que en la segunda se habían quedado un poco colgados y en esta tercera le dan el cierre, aunque hasta no te lo presentan hasta la segunda, es lo gracioso, no los sientes cerrados, pero dices, bueno, sí, ha acabado esto para una secuela. En la tercera ocurre eso. Es una saga que es bastante interesante, curiosa, como películas de terror, hacía tiempo que no veías algo, podríamos decir que esto, si lo hubieran partido en cachos, habría sido como la serie Slasher o habría sido la serie de televisión de Scream. Pero es más concisa, no se va por las ramas, no tiene que hacer muy giros. Y desde luego los asesinatos no son elaborados en modo como puede ser, vamos a hacerlo más complicado. No, esto es slasher puro y duro, es un hacha dándole a la gente, un cuchillo cortando gente. Hay alguno más imaginativo en la primera parte, como ya os digo, es más noventero. En los 80 no, o sea, no hay tanta locura de esta, pero sí que está bastante bien. Y los giros pues encajan, funcionan y la estructura completa de todo lo que es la serie, la verdad es que queda bastante bien. Sigue siendo una obra en 3 películas muy larga de ver, sí, son 6 horas, pero vamos, nos hemos tragado series de televisión con más duración y yo creo que merece la pena, ¿vale? Voy a soltar algunos spoilers, así que ya sabéis, 5 segundos voy a parar antes de empezar con ellos. 5, 4, 3, 2, 1, tirita, me corté en el dedo. Dentro de todo esto, lo que más me molesta realmente es que el giro final de que los malos son un legado, porque vienen existiendo, está bien, pero una vez descubierto esto, queda mucho tiempo de película para un desenlace que realmente yo creo que se estira un poquito. También me mata mucho. Que yo creo que no han tenido muy en cuenta. Es un slasher, ¿vale? Pero el desarrollo de todas las cuevas, que llega un momento y dices, ¿qué tamaño tiene que tener eso para que funcione? Se lo saltan mucho. Pero el desarrollo hay puntos como el árbol, todo esto que van poniéndose en común. La gracia es, sabéis que es una historia, eso, no sé quién fue ahora mismo, Chekhov quizás, que decía que si ponías cualquier elemento, tienes que usarlo, ¿vale? Es lo que dices. En la primera escena describes una escopeta encima de la chimenea y la describes la escopeta del abuelo, si le das detalles de esa escopeta, tienes que usar esa escopeta. En este caso, como son tan largos y hay 3 películas, ese uso de esos primeros elementos, quizás el árbol, etcétera, que aparece en la primera, no tiene sentido hasta la tercera, de manera que pierdes esos detalles. Creo que sería mejor casi verlas de tirón, o sea, no muy continuas, semana a semana, como lo han hecho muy bien. Porque si no te puedes perder. Luego esos detalles, esas relaciones, eso va funcionando. El árbol, por qué no está aquí, esas cadenas, qué ha ocurrido, todo esto. Es una serie, porque la voy a llamar serie, aunque sea una antología de 3 películas, que funciona. Realmente tiene momentos que a mí me gustan, son brillantes en cuanto a lo que es. Perdón. En cuanto a lo que es el unir tramas. En cuanto a dirección, ya os lo digo, es muy televisiva en muchos puntos. Es una serie de Netflix, es una de Netflix. Tiene recursos, tiene movimiento, pero yo creo que la que mejor le encaja esa forma de dirección tan cercana, un poco de slasher más potente, es la segunda, en el campamento, por el juego del gato y el ratón que siempre se tiene, nunca sabes dónde está el malo, cuando aparece, qué va a hacer.
En la primera es un, bueno, pues Ghostface, que es lo que hacían en Scream. Asesino que puede estar en todos lados a la vez, en este caso te lo meten como algo sobrenatural, te meten un par de asesinos, que es algo que no me gusta. Va a recordar asesinos de la historia de Shady, que eso me recuerda mucho a un cómic que se llama Muerde Uñas, que algún día tendríamos que hablar. Pero los usan casi de, mira, pues este es un asesino que tuvimos, este es otro, no se habla de ellos, de repente solo una frase. El joven nerd, el hermano pequeño, realmente podría haber dado todos esos datos, haber hablado mucho más. Vale que se hubiera hecho algún tramo más pesado, pero habríamos tenido algo más de fondo, alguna cosa que aparece y dices, bueno, el niño, sí, el niño que mató con el bateal. Y dices, pueden causar sensación de miedo inicial, de choque, pero después es que como no sabes realmente cómo funcionan, ni dónde han venido, ni cómo van, el efecto terror baja mucho y dices, ya lo he visto, ya sé que mata gente a batazos. Quiero decir, eso es un poco el problema que le puedo ver. No me parece que sea una obra maestra a recordar, pero sí que es algo creo que es una obra que se puede repasar de vez en cuando, es divertida y sobre todo si eres de mi generación vas a recordar pues cuando descubriste todo ese slasher de los años 80, bueno, finales 70, 80, cuando llegó el cambio en la generación de los 90 con Scream, la pérdida ahora mismo del slasher completamente es genial. De las tendencias a base de algunas películas que merecen la pena, pero el género está muy muerto. Para mí al menos, hay muchas, pero ninguna destaca. Estamos yendo a otro tipo de terror. Pero yo creo que se pueden ver y funcionan como bloque para pasar un buen divertimento. Así que, eso sí, no penséis que es, vamos, no es la noche de Halloween en cuanto a dirección. No hay tanta potencia. Los personajes hay momentos que se desdibujan mucho, van avanzando y van perdiendo sus potencias. Hay mucho momento de, bueno, esto porque si ahora de repente vamos a hacer que el personaje este que ha sido muy debilucho, de repente no debilucho físicamente, sino psicológicamente gane esa entereza y lo hacen muy de repente se podría mejorar un poco el desarrollo. Pero aún así la serie luego se deja ver muy, muy, muy bien. Así que os la ponéis, es Netflix, es muy disfrutable.